Díaz-Canel culpa a Estados Unidos por las carencias del sector privado, mientras el gobierno cubano intenta ocultar el desempleo anunciando la liberación del trabajo por cuenta propia. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Bloqueo interno, no hay otro. Las restricciones las tienen ustedes. El gobierno dictatorial le respondieron al presidente designado de Cuba. Miguel Díaz-Canel resultó el ideal vocero del castrismo. El presidente designado de Cuba emplea la narrativa que durante décadas ha engranado el régimen para justificar las ineficiencias gubernamentales y la terrible escasez y desabastecimiento que predomina en la isla. El actual líder de la dictadura más longeva del hemisferio occidental publicó en su cuenta oficial de Twitter: destrabando procesos, nuestro Consejo de Ministros amplía opciones del trabajo por cuenta propia y elimina restricciones en beneficio de sus más de 600.000 trabajadores duramente golpeados por el recrudecimiento del bloqueo contra Cuba y los efectos de la pandemia. Tras el anuncio que se eliminara el listado donde aparecían las actividades por cuenta propia, privadas, autorizadas por el régimen, Díaz-Canel sale con este mensaje, al que respondieron indignados los usuarios en Twitter. A pesar de las disímiles cuentas falsas operadas por la seguridad del Estado que apoyan su discurso y sus falsedades, muchas personas le respondieron indignado. Comentaron al mandatario castrista: bloqueo interno, no hay otro, las restricciones las tienen ustedes, el gobierno dictatorial. No hablen tanto y acaben de liberar los medios de producción y el mercado interno. Esa es la única traba que han de quitar y verán cómo su gestión pueden comer con el pan de calidad que va a haber a partir de ese momento. ¿Qué hablas? Todos los trabajos están cerrando puertas y en las cafeterías que quiero trabajar no acaban de dar licencia. Dime en dónde están aceptando plazas que no sean en la policía o de custodios. ¿Dónde? ¿Qué país es ese? Porque donde vivo no hay trabajo, le reclamó al presidente del Estado cubano un ciudadano. El listado que regía las actividades por cuenta propias en el país, que databa de 2010, fue duramente criticado por ilógico, ya que intentaba controlar hasta las ocupaciones más pequeñas. Entre las disposiciones que provocaron risa estuvo la de autorizar oficios como el desmochador de palmas, entre otros por el estilo. El régimen de La Habana está pasando por una de las crisis económicas más recias de los últimos años, agravada por la pandemia del coronavirus, lo que fuerza a tomar medidas económicas para liberar la economía. La Gaceta Oficial número 8, extraordinaria del 29 de enero de 2021, publicó el decreto 30-21 del Consejo de Ministros del régimen cubano, en la cual se establecen las contravenciones personales, sanciones, medidas y procedimientos para aplicar por la violación de las normas que rigen la política de precios y tarifas. De acuerdo al diario oficialista Juventud Rebelde, su aplicación será a las personas naturales relacionadas con la comercialización de bienes y servicios de forma mayorista o minorista. Según el cuerpo del decreto, se impondrán multas desde los 5.000 pesos hasta los 15.000 pesos, de acuerdo al tipo de violación. También se puede establecer como sanción accesoria la obligación de hacer el decomiso y la venta forzosa de los bienes, según corresponda. El desgobierno cubano hunde al país en una profunda crisis de escasez, agudizada por la pandemia del coronavirus. En ese contexto, se anuncia la aplicación de la llamada tarea de ordenamiento para la unificación monetaria, lo que provoca un alza desmedida en los precios de los productos y los servicios. Este escenario, signado además por la venta de los principales alimentos y productos en las tiendas estatales en moneda libremente convertible, MLC, que solo expande en dólares, lo que imposibilita a disímiles familias a poder acceder a comprar en estos establecimientos. No obstante, las arcas de la cúpula castristas deben seguir intocables. Es preciso garantizar el control de los precios de los cuentapropistas. Los tentáculos del régimen llegan hasta regular la gestión individual de un productor o un vendedor, mientras los costos en los establecimientos estatales se han multiplicado bestialmente y la calidad de los alimentos de producción nacional es de pésima en la mayoría de los casos. Siguiendo con las noticias, el gobierno cubano intenta ocultar el desempleo anunciando la liberación del trabajo por cuenta propia. El tardocastrismo intenta vender la más reciente y propuesta de la liberación del trabajo por cuenta propia como una muestra de voluntad reformista, pero la maniobra deja al descubierto que su prioridad política pasa por esconder la alarmante y ocultar la cifra de desempleo real, y hacer un guiño a Biden y Europa, incómodos por la represión contra el movimiento San Isidro y el 27N. La medida liberalizadora llega a una Cuba exhausta.
donde las pequeñas y medianas empresas privadas han sufrido un impacto durísimo por la combinación de la perversa economía policíaca comunista que genera improductividad, pobreza y desigualdad, las sanciones de la administración de Donald Trump en materia de viajes, el desplome de Venezuela y el coronavirus que aún no ha tocado el techo. Las pequeñas y medianas empresas privadas en Cuba solo podrán consolidarse en un clima de libertad política, prosperidad económica y justicia social, y no en el ambiente actual y caduco de represión administrativa, trabas burocráticas, corrupción y manipulación política, como en esos intentos de sindicalizar a los cuentapropistas para sumarlos al coro contra el bloqueo norteamericano y otras reivindicaciones en la agenda política gubernamental. El tardocastrismo sigue intentando tapar de un dedo la tosuda crisis económica y en su manía recurrente de manipular la realidad a su favor, ha aprovechado la desesperación de los cubanos, golpeados por el hambre y la escasez de alimentos, coronavirus y otras enfermedades infectocontagiosas, para lanzar otro truco insensato, la familia como núcleo económico, como ocurre en China y Vietnam. A diferencia de las estructuras familiares de China y de Vietnam, el castrismo destruyó a la familia cubana con un doloroso exilio y la migración y dibujó núcleos familiares monoparentales femeninos con hombres ausentes, sujetos por la administración de la pobreza, made in Oficoda, y la actual pirámide demográfica cubana dibuja un esquema de predominio de la población dependiente, con pensiones incapaces de asumir el costo del paquete neoliberal lanzado contra la mayoría empobrecida el 1 de enero. Cuba está urgida por una reforma económica estructural que apueste por la creación de riqueza y bienestar, alejada de todo intento de manipulación, de preservación del poder mediante reparto de penurias. La justicia social, incluida la atención de los cubanos más vulnerables, solo será posible con una economía pujante que conceda el protagonismo a los cubanos y elimine el costoso e inservible CDR, FMC, CTC, ANAP y todas esas siglas parasitarias. La prueba más palpable de la persistencia del engaño del gobierno la ofreció el propio Miguel Díaz-Canel al pretender que otro esfuerzo baldío de culpar a Trump de todos los males de los pequeños y medianos empresarios en esos ejercicios de amnesia orwellianos tan del gusto de los manipuladores de La Habana, cuando Carlos Solchaga se fajó con Fidel Castro en la noche del Palacio de la Revolución por la anémica reforma del trabajo por cuenta propia. Donald Trump no existía políticamente. Aquella noche, el navarro Solchaga, uno de los mejores ministros de Hacienda de España, se encaró con el comandante en jefe e ironizando dijo: su propuesta de reforma es muy limitada. Por ejemplo, aquí donde pone forrador de botones, podemos sacar más licencia forrador de botones de plásticos, forrador de botones de metal, forrador de botones de madera. Casi 30 años después de aquel encontronazo, el continuista Díaz-Canel anuncia más trabajo privado, pero aún prohíbe 124 actividades que aún desconocemos. Está la alegría suscitada por la buena nueva presidencial, que, tras meses, veremos cómo San Isidro, el labrador, se nacionalizará cubano, ingresará al Partido Comunista, quitará el agua y pondrá el sol, que sale por el extremo oriente y se oculta por la Yuma, donde Biden sigue sin comprender que para defender una revolución de los humildes haya que seguir lapidando a quienes discrepan. Mientras el gobierno cubano siga fingiendo que la economía cubana se arregla con timbiriches, muchos con una fuerte dependencia del turismo y de los viajes de cubanos emigrados, ahora en cero por la plaga del COVID-19, la libertad, la comida y las medicinas seguirán brillando por su ausencia. Terminando con las noticias, MINSAP reporta 653 nuevos casos de COVID-19. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó 653 nuevos casos de COVID-19 y 2 muertes provocadas por la enfermedad, lo que eleva a 33.484 los pacientes diagnosticados en Cuba y a 240 las defunciones según los datos oficiales. La tercera ola de la pandemia del coronavirus en Cuba ha provocado un retroceso en la desescalada en casi todo el país, con medidas para frenar los contagios como el cierre de los centros educativos, bares, restaurantes, playas y las restricciones en los horarios del transporte público. El país no ha adquirido ninguna dosis de vacunas en el mercado internacional ni forma parte de los 33 países latinoamericanos que se han sumado al mecanismo COVAX, creado con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud para favorecer un acceso equitativo a las vacunas para las naciones de ingresos medios y bajos.
Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.